nacionales como con temas relacionados con arquitectura, la ciudad y el patrimonio cultural. En el campo profesional, ha diseñado y construido edificios universitarios administrativos y de aulas, casas, edificios de departamentos, oficinas, salones de usos múltiples y ha participado como director responsable de obra en hospitales, museos, edificios gubernamentales y particulares. Ha construido y restaurado diversos edificios con los que ha ganado 5 premios en diferentes bienales de arquitectura poblana. Ha sido vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Puebla AC durante el periodo 2006-2008, coordinador estatal de Subcomité Puebla y como su organismo asesor A de la UNESCO. Ha sido presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, coordinador de integración disciplinaria de la FAUAP y consejero universitario docente en 2 periodos. Le cedo la palabra a nuestro participante y bienvenidos, bienvenidas, bienvenido, doctor. Adelante y estoy aquí pendiente en lo que pueda apoyarle para la moderación de su ponencia. Muchas gracias. Ok, antes que nada, agradecer nuevamente al Colegio de Investigaciones y Posgrados la invitación para participar en sus diplomados. Hoy con el tema de la identidad del patrimonio cultural, que vamos a dividir en 2 partes. En la primera parte un poco de contexto, luego una parte ya específicamente sobre el patrimonio cultural e identidad y al final un poco de la obra que me ha tocado intervenir, que tiene que ver con el patrimonio cultural que se identifica como poblano. Así que vamos a dar inicio con la presentación, perdón, va. Y en cuanto se vea, me dice, por favor, para... Ya, doctor, ya se visualiza su portada de su presentación. Bueno, la identidad del patrimonio cultural. Primero que nada, ¿qué es la identidad? Es con lo que nos identificamos cada pueblo, cada comunidad. Los chinos se identifican con su lengua, con su música, con su forma de construir, con su forma de expresiones artísticas, culturales, y los vietnamitas igual. Los centroamericanos también tienen sus elementos de identidad, igual que todo el mundo. Y cada uno conserva ese patrimonio. A ver si va cambiando. Seguimos viendo la portada. Hay que darle un momento a la red, doctor. Tal Ahí vez está. tarde un poquito. Y allá se visualiza la siguiente diapositiva. Ok. Hablando de patrimonio, se empezó a investigar y a buscar vestigios arqueológicos, desde mineros hasta culturas. Uno de los más famosos es Marco Vitruvio Polión, que se dedicó a estudiar las ruinas de la cultura griega y él descubrió que había una secuencia, no se sabe por qué, pero absolutamente todas las culturas en el mundo utilizan de bandera, de medio de representación, la columna. Es decir, que todos los pueblos tienen una columna que los identifica. Entonces Vitruvio dijo, bueno, los dorios tienen un tipo de columna con unas formas muy especiales y las estudió su proporción, su canon, etcétera. Y después vio que seguían los pueblos jonios y también vio que tenían las mismas características y al final todos los pueblos corintios. Y estableció un orden, primero el dorio, luego el jonio y luego el corintio, con sus respectivas columnas. En griego, estilo significa columna, así que cuando vemos un edificio y queremos saber su estilo, lo que vemos es su columna. No vemos absolutamente nada, ni la decoración, la ornamentación cualquiera que sea, ni el tamaño, ni los materiales, nada. Lo que vemos cuando se pregunta de qué estilo es, lo que se ve es de qué tipo es la columna. Pero no solo pasó en Europa, pasó en Asia, pasó en América. Los mayas, la cultura Chen, la cultura Puc, tienen sus propias columnas. Por ejemplo, los mayas Puc tienen un atado de cañas, que es la columna. Los toltecas tienen una serpiente boca abajo, cargan la columna o el dintel con la cola y las fauces las ponen adelante de las entradas. Luego también tienen hombres que cargan. En Grecia, los hombres que cargaban eran atlantes, ¿se acuerdan de la famosa leyenda de los atlantes? Y mujeres que cargan cariátides. Entonces,
Todo inicia con esto, con el rescate arqueológico, con la búsqueda del pasado. Y la búsqueda del pasado no es otra que la búsqueda de dónde vengo, de mi origen, de mi identidad. Conocer el pasado me ayudaba a mí a identificarme con un grupo social, con un tipo de cultura. Así que una vez que se empezaron a explorar en todos los países los vestigios arqueológicos, vieron la necesidad de crear un contexto, un marco legal que ayudara a proteger eso que se iba encontrando. Primero para que no se perdiera, pero la otra es para que no se saqueara. La noticia, digamos, de los saqueos más importantes es en Egipto. En Egipto los saqueos eran sensacionales porque lo que guardaban en los monumentos mortuorios era también sensacional, todas las riquezas. Entonces, para evitar el saqueo y para conocer mi pasado y mi cultura, se hacían excavaciones, siempre se hicieron, pero no es sino hasta el siglo XIX que se van haciendo de manera ordenada. Y ya en el siglo XX empiezan a aparecer las primeras leyes y reglamentos que tienen que ver con la conservación del patrimonio de todo el mundo. Aquí la pregunta es, ¿saben qué es patrimonio? ¿Alguien sabe qué es patrimonio? ¿Alguien que me quiera ayudar? Bueno, decía Ramón Bonfil, ¿qué es patrimonio? Patrimonio es conjunto de bienes, simple, sin absolutamente nada más que conjunto de bienes. Y matrimonio, conjunto de males. Y con eso ya le quedaba clara a la gente que estudiaba restauración que era el patrimonio. Y son bienes que se pueden legar, que se pueden heredar, que se le van quedando a los familiares y los familiares que a su comunidad y etcétera. Ahora ya se ha extendido el patrimonio a una categoría universal. El patrimonio cultural ya no es propiedad de un solo pueblo, de una sola cultura, sino es de toda la humanidad, por acuerdo de la Asamblea de las Naciones Unidas. Cuando más se dañó el patrimonio fue con la llegada de la modernidad, porque la modernidad rechazaba todo lo viejo y la gente, cuando tiraban un edificio, en lugar de que protestaran, veía con buenos ojos porque estaba llegando el progreso. Pero los arquitectos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y dijeron, hay que poner un alto. Y así surgió en 1931 un documento que todos los restauradores deben conocer, que se llama la Carta de Atenas. Y más tarde apareció la Carta de Venecia, que ya era un poquito, digamos, más especializada en la conservación. Igual, todo el mundo sabe que hay dos posturas para la conservación, una que le llaman violet-ducana y otra que le llaman ruskiana. Son dos enfoques completamente diferentes unos de otros. A Eugène Viollet-Ledoux le encargaron hacer la restauración de un templo de una abadía que estaba en ruinas, un templo que era del siglo XII y se había mantenido sin terminar. Él hace una propuesta para concluir ese templo con nuevas técnicas constructivas y le adhieren nuevas techumbres, nuevas formas de carga, arriostramientos, que lo va a ser el primer arquitecto que introduzca el acero, el fierro más bien, no el acero, disculpen, en las restauraciones para sustituir ciertos elementos o para cargar otros que no tenían apoyo. Todo el mundo se enteró del incendio de París y de la Gran Aguja, que había sido restaurada por Viollet-le-Duc. Este arquitecto había, a la hora de restaurar, cambiado completamente la aguja original, que era gótica, y le había dado una nueva configuración para que no se cayera, no se demoliera y resistiera el tiempo, cosa que sí pasó hasta el incendio. Por otro lado, había un joven en Inglaterra que quería estudiar arquitectura y el papá dice, no, tú estudias medicina y si no, pues te desheredo. Y dijo, bueno, pues ni modo, me vuelvo médico, estudió medicina. Cuando terminó medicina, le dijo al papá, ya soy médico, aquí está el título, me voy de viaje y se fue a recorrer el mundo. Y llegó a Venecia, y llegó a Lucca, y llegó a ciudades de ensueño italianas, y se enamoró de la arquitectura. Y él decía que había que tenerle respeto al tiempo y a los monumentos, que no había que restaurarlos, que no había que tocarlos, que lo único que había que hacer es conservarlos para la posteridad en las condiciones en que se encontraran, que no había que hacer absolutamente nada. Entonces, las ruinas griegas no se intervinieron, nadie se atrevió a complementarlas.
tal cual las dejaron. Y por otro lado, en Francia empezaron a restaurar castillos, templos, complementando lo que les faltaba a la arquitectura. Y en Italia ya estaban constituidos los ingenieros y los arquitectos en colegios y, bueno, no precisamente colegios, sino en asociaciones, y hacían sus congresos. Había un tipo, Camilo Boitio, que probablemente conozcan todos, que fue el primero que dijo cómo se tenían que conservar los edificios y estableció ciertas reglas que él daba en su cátedra, pero que sirvieron de base para hacer la Carta de Atenas, cómo se debían de conservar los monumentos. 8 de esos puntos decía que había que diferenciar los estilos entre lo nuevo y lo antiguo, diferenciar los materiales usados en la obra. Si ponía yo una piedra, como dicen los restauradores y los geólogos, una piedra nunca es nueva porque tiene cientos de miles de años. Entonces, agregarla es agregar igual antigüedad, pero se nota por el tiempo una piedra de la misma cantera, más, digamos, más recientemente extraída de la cantera que una extraída con anterioridad, que había que exponer los restos de las piezas que se fueran encontrando, que cualquier cosa que se metiera, una incisión que se hiciera, cualquier fragmento te había que denotarlo, había que poner alguna cartela, algún epígrafe para que la gente supiera qué es lo que se había hecho, que tenía que haber una secuencia fotográfica del proceso de restauración y que se tenía que notar lo auténtico de lo agregado. Eso sirvió de base para, dura hasta la fecha, para intervenir los monumentos. Entonces, la Carta de Atenas es el primer documento para conservación de monumentos históricos, artísticos e históricos. La Carta de Atenas es un manifiesto de carácter urbano. Luego va a haber otro documento en los Estados Unidos, el Pacto de Roerich, que fue firmado por países de América Latina y los Estados Unidos para la protección de monumentos en caso de guerra, en tiempos de paz y de guerra. Y finalmente la Carta de Venecia, que es un documento mundialmente reconocido, que todo el mundo lo aceptan y que fue materia del segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, y ahí se escribió la carta y se firmó por todos los asistentes. Casualmente había un mexicano ahí, Carlos Flores Marini, que después sería presidente de ICOMOS, un restaurador bien convencido y conocido, perdón. Y finalmente, ¿cómo hacer que todos los países se adhieran a esta idea de conservar el patrimonio? Así que se convoca a una convención en París y se formula una convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de los países. Y se invita a los países, a los que estén de acuerdo en conservar su patrimonio, en firmar el acta. Las actas no las firman los presidentes, las convenciones no las firman, tienen que ser aprobadas por los congresos, por las cámaras en México, primero la de diputados y luego la de senadores, y si se decide adherirse, se manda el documento donde todos están de acuerdo en que México forme parte de esa convención. Y así son todas las convenciones. En el 68 se inició la elaboración de un proyecto para esta convención que tuvo luz y fue aprobado por varios países. México tardó muchísimo, no los mexicanos, porque los mexicanos eran muy activos y participaban en todos los congresos, pero México hasta el 81 se adhirió a la convención. En Puebla ya había eh, signos de gente interesada en que se conservara el patrimonio. Y se formaron varios grupos de artistas. Primero, el famoso núcleo de grabadores de Puebla, el PNGP, que eran puros jóvenes, que lo primero que defendieron fue la Casa del Diablo. Resulta que Espinosa Iglesias y William O. Jenkins estaban comprando cines, era un negocio muy rentable, ya le habían entrado al tema del azúcar y el alcohol, habían tenido muchísimo éxito con lo del alcohol, porque lo pasaban a Estados Unidos vía
los Kennedys de contrabando. Ellos tenían los conectes, se producía el alcohol en Atencingo, crece Atencingo, compran todos los ingenios que están por la zona y empiezan a producir alcohol que se va a los Estados Unidos en la época de la prohibición, y todo lo que está prohibido ya saben que deja miles de millones de dólares. Y para lavar el dinero, que no se llamaba así en ese entonces, para invertir su dinero, empezaron a comprar cines, y uno era el Cine Puebla, que había sido una casa de deán. Los deanes son los que administran los bienes de la catedral. Y lo estaban destruyendo, y este grupo abogó porque no se cayera, porque no lo tiraran, y finalmente la defendieron. Se demolieron una gran parte donde está la sala del cine, pero lograron salvar partes importantes. ¿Qué pasó en Puebla para llamar la atención sobre los monumentos? Ya se sabía que había una pirámide en Cholula, pero al inicio del siglo XX, en 1907, apareció una gran grieta que atravesaba el templo y tenía como 20 centímetros de ancho, y estaban todos espantados porque se iba a caer. No sabían qué iba a pasar, no había cero conocimiento acerca de cómo consolidar, cómo restaurar, cómo reparar. Hicieron muchos planes, pero nunca intervinieron nada. Hasta los años 30 encargaron a Ignacio Marquina que viera qué estaba pasando. Entonces se le ocurrió perforar la pirámide, el cerro, perforarlo, hacer túneles en varias direcciones y en varios niveles para que ver qué estaba pasando en la pirámide. Y sorpresa, no era una pirámide, sino eran 6 superpuestas. Así que y dio una forma de túnel con el arco maya para poder explorar, y descubrió los niveles. En definitiva, el cerro estaba bien, lo que se había agrietado era la superficie y había que hacer otro tipo de intervenciones. Sube Díaz Ordaz al gobierno y le encarga a Marquina que restaure una parte de la pirámide. La parte más rescatable es la parte poniente, que los restauradores del país le llaman la pirámide tolteca, no cholulteca. Tolteca porque usaron cemento tolteca para restaurar, para pegar las piedras, para reconstruir el pedazo visible que tenemos hoy. Usaron otras técnicas, pero también usaron cemento de manera indebida, pero tampoco estaba prohibido, tampoco había, todavía era muy temprano para que aparecieran las leyes internacionales en México y se aplicaran. Estamos en siglo XXI, en los años 20 del siglo XXI, y de todos modos no se aplican, imagínense en los años 30 del siglo pasado. Y luego la gran bronca de México. En México hay una escuela de arqueología que proviene de España, que tienen una manera de intervenir las ruinas, de explorarlas, de rescatarlas. Sumamente, digamos, una escuela muy fuerte, pero es una escuela que se queda muy corta en cuanto a las investigaciones, porque para ellos solo existen adoratorios y piedras de sacrificio. No existe vida cotidiana, no existe arquitectura civil, no existe nada. Cualquier vestigio es una plataforma, es un adoratorio. Cualquier elemento monolítico que encuentran es una piedra de sacrificios, y con esa se la llevan. Así que en esta escuela, en el 67, Miguel Mesmacher decide hacer exploraciones, pero no las hacen como lo hacían los arqueólogos mexicanos, sino empiezan a explorar por fuera del monumento, hacer excavaciones en el perímetro. Y había un jovencito en esa época, Eduardo Matos, que empezaron a explorar en el perímetro de la pirámide, y susto, que se descuelgan toda la plana mayor de arqueología del país para parar las obras, porque se iba a caer la pirámide. Vino Alfonso Caso, vino Marquina, Bernal, Lorenzo, Acosta, todos los buenos dijeron, no, 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 así no se excava. Usted disculpe, pero se tiene que seguir los procedimientos ya establecidos. Primer fracaso en Puebla de la arqueología diferente, y la intervención se hizo en los 60 y terminaron y se fueron, pero sin que hubiera reglamentos, sin que hubiera asociaciones, sin que hubiera cartas. Ya se habían restaurado en Puebla muchos edificios. Uno de ellos fue en 1877, un hospital de la Caridad que estaba ahí en la 7 Norte, entre la 7 y la 9 por ahí, o entre las 5 y las 7, ahorita no recuerdo, que estaba ya sin fondos, entonces
hay una aportación importante y había que ampliarla, entonces hacen una ampliación, pero lo primero que hacen es darle mantenimiento y conservar a lo que estaba. Y digamos que oficialmente eran dos casas y ya se hace la restauración, conservando las casas, aún existen, aún está todavía una escuela ahí. En el siglo XVII, muchísimo antes, se estilaba conservar los edificios lo más posible y ampliarlos. Bueno, el Palacio Municipal fue intervenido, pero demolían las casas consistoriales y volvían a hacer otras. Hasta que llegó un tipo inglés que no demolió la casa que estaba. Iba a hacer un proyecto y lo más fácil era demoler todo, tabula rasa y hacer un edificio de cero. Pero no, ¿qué hizo? Conservó en la parte izquierda, entrando de la puerta principal hacia la izquierda, la casa consistorial y todo lo demás lo hizo nuevo. Y la fachada, como la iba a remodelar, la cortó, tomó las partes más importantes y las puso en la planta alta afuera del salón de cabildos. Y fue una conservación patrimonial muy importante porque así nos enteramos de cómo era la estructura, de cuáles eran los materiales con que estaban hechos y cuál fue la integración que se hizo en la época de Charles James S. Hull. Y no había quien lo criticara, no había quien lo aplaudiera, no había nadie, simplemente un nuevo edificio y ya. Luego, otro edificio que es también, digamos, emblemático de la arquitectura en Puebla, fue la Casa de Alfeñique, que había sido de los Morales y se había restaurado, se había intervenido, se había ampliado y se habían respetado en su gran mayoría los muros de la casa anterior. Se amplió. Después se abandonó y estaba medio ruinosa, la adquiere el gobierno del estado y ahí deciden poner el Museo Regional del Estado y se hace una intervención de mantenimiento mayor que le llaman, muy importante, que la dejó en las condiciones que actualmente conocemos. Así que la lucha de los grabadores para la Casa del Deán y esto siguió dando frutos por los 50, en los 60, en los 70. Este comité de grabadores después se convirtió en el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental. Bueno, perdón, el Defensor del Patrimonio Cultural Popular primero y muy recientemente para defender la Casa del Torno en el Parián, se modificó el nombre, pero digamos los defensores eran Ignacio Ibarra Mazari, Fernando Ramírez Osorio y Pablo Loreto Muñiz, que fueron las personas que defendieron, que fueron a ver al presidente, que lucharon más por la protección del patrimonio. Hay una casa muy simbólica que se llama la Casa Montoto, un cuate que quería poner una agencia de autos en el centro histórico, pues digamos a la vuelta del Zócalo, y empezó a demoler y le dijeron, no lo demuelas, si lo demueles lo vas a tener que reconstruir, y le valió. Un buen domingo, metió cables metálicos y puso a sus camiones y tiró la fachada completita. Ya había un instituto nacional para la protección de los monumentos, el INAH, y obligaron al dueño a que reconstruyera la fachada. Y actualmente tenemos la fachada. La restauración la hizo Guzmán Santos, que fue una restauración muy adecuada, porque ustedes la ven y parece original, pero es siglo XX. Y luego, para entrar a la convención y meter sitios a la lista de patrimonio mundial, lo primero que tienes que hacer es, tú como país, proteger tus monumentos, tener leyes y acciones que protejan tu patrimonio. Así que lo primero que había que hacer es crear ley de protección para ese patrimonio y después presentar la candidatura. Así se delimitó, se hizo un comité que estaba presidido por el ICOMOS, en el que se dijo cómo se tenía que primero delimitar la zona de monumentos, luego hacer el levantamiento, que todos saben que no es tan riguroso porque participaron en esa época muchos estudiantes que no teníamos razón, no, cabal conocimiento de los estilos y había mucha confusión, había muchos edificios que tenían de varios estilos y no se podían leer, algunos no se pudieron entrar, total que se hizo un catálogo hasta donde humanamente se pudo, muy bueno, y en él
catalogaron 2.619 edificios con valor histórico, ya sabemos que son muchísimos más hoy en día, y muchos del 19 que nos contemplaron, más los del 20 y otros más antiguos que no se pusieron en el decreto, pero finalmente ya teníamos algo con que proteger el patrimonio, que en 1977 se hace la declaratoria de una zona de monumentos para la ciudad de Puebla, y en ese patrimonio pues estaba edificios de muchas categorías, no solamente arquitectura civil, sino hospitales, penitenciarías, templos, etcétera. Un periodo gris en la historia de Puebla fue la época de los Ávila Camacho, sobre todo cuando Maximino fue gobernador del estado, que era, digamos, imponía sus ideas, para no decir que era un déspota. En Puebla, en la universidad, gente, digamos, relacionada con la universidad, creó el Grupo Cauce y también hicieron denuncias y estuvieron defendiendo el patrimonio. Maximino compitió con Robles, que era el que iba a ganar para gobernador. Para fortuna de toda la humanidad, él se impone, a Robles lo mandan de embajador a Francia y logra sacar y de proteger a muchísima gente y a traerla a México. Pero bueno, ese es otro rollo. Igual hay un edificio muy simbólico que poca gente conoce. Y el que está en la imagen es el Portalillo del Alto. Aquí hubo un error nada más de visión. También el Portalillo de San Francisco se rescató. El Portalillo del Alto nos tocó restaurarlo, hacer el proyecto de restauración y restaurarlo a nosotros. Bueno, pero les quería platicar del edificio de abajo, del cuartel de San José. El cuartel de San José era un baluarte, un edificio muy simbólico para la historia de Puebla, porque había sido sitiado por los americanos cuando la invasión americana o yanqui a Puebla, y les hicieron lo mismo que Moctezuma le hizo a los cholultecas. Les dijeron, no, ustedes defiéndanse, no hay problema, ahí aguanten y nosotros les vamos a mandar refuerzos, les dijeron de manera central, y así lo hicieron hasta que se les acabaron las armas, nunca llegó el refuerzo. Igual que a los cholultecas, Moctezuma les dijo, no se preocupen, ustedes se enfrenten a los españoles y les voy a mandar 50,000 hombres. Nunca llegaron, pero hicieron la matanza más cruel que de toda la conquista de América en Cholula, porque Moctezuma traicionó a los cholultecas, no les mandó el apoyo prometido. Bueno, pero este baluarte lo iban a demoler porque se iba a hacer el Hospital de San José, un edificio moderno, nuevo, en el que requería todo el espacio, toda la manzana, y a alguien se le ocurrió que había que conservar al menos un trozo de esa parte de la historia que nos da identidad a los poblanos. Y se conservó. Aún hoy podemos disfrutarlo. Este es otro rescate que se hizo muy importante, que es la de la penitenciaría. El grupo de Aurrerá y Prisa iban a poner un Aurrerá en esa manzana. Y este edificio pues, estaba muy viejo, estaba muy feo y había que demolerlo. Entonces le dicen al gobernador, pues sí, pues hay que tirarlo porque vamos a hacer un Aurrerá. Y dice, pues sí, tírenlo, no hay problema. Adelante. Pero sí hubo problema porque ya había mucha gente que ya entendía que era el patrimonio y se defendió y finalmente se evitó su demolición. Se restauró en varias etapas, se inauguró 3 veces por 2 presidentes de la República diferentes, se hacían escenografías para terminar. Bueno, también ese nos tocó participar en la restauración de ese edificio. Este es el nuevo comité que surgió a raíz de que se demolió la casa del Torno, esa que se ve al fondo. Se rescató, no tiene nada que ver con lo que existía, pero al final las varillas que ven en la foto de en medio abajo es la torre del teleférico que iba a estar ahí. Entonces, lo único que habían conservado eran la fachada, tanto del lado del Boulevard como del lado del Parián, del barrio del Artista, pero finalmente se conservó. Alguien que sí toda la vida se ha preocupado porque se conserve el patrimonio, pues han sido las universidades, bueno, la Universidad Autónoma de Puebla concretamente, y ha rescatado infinidad de edificios, pero sobre todo los colegios jesuitas. En 1973, la universidad había cambiado, se había dividido la universidad en 2 partes y no había dinero, porque ¿qué tal si le daban dinero a la universidad y en lugar de restaurar edificios o comprar gises,
compraban armas, si iban a la revolución, pues no les daban dinero, más que los salarios, y a veces no alcanzaba. Se les ocurrió que era más fácil adquirir casas viejas y restaurarlas, arreglarlas, que hacer edificios nuevos. Y así empezó la colección de edificios históricos de la universidad. Nada más ha rescatado todos estos que ven aquí en la lista. Y las últimas intervenciones del patrimonio cultural poblano. Hasta aquí la generalidad de la conservación del patrimonio cultural y la identidad. Hemos podido rescatar el patrimonio cultural poblano, los poblanos, porque sentimos que es nuestro, porque es parte de nuestra identidad. ¿Qué haríamos sin una catedral o sin un palacio municipal o sin una casa de alfeñique? Sería muy difícil que nos identificáramos y así le hacemos con las canciones, con el arte en general, con nuestras costumbres. Todo el mundo sabe que cantamos cuando hablamos, pero esa es la identidad. Bueno, no sé si quieren que haya un receso o pasamos rápido a la segunda parte. Ustedes me indican, no sé cómo andamos de tiempo. Son las 5, doctor. Quisiera preguntar a los asistentes, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta para el doctor antes de continuar con la ponencia? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con los asistentes? Sí, hola, buenas tardes. Sí, adelante, Gabriela Fernández, por favor, adelante. Saludos aquí, Carranza. Una pregunta, ¿por qué Hola. si hablamos mucho de la conservación, cuando se hizo, por ejemplo, la torre del periférico, ¿por qué no buscar un lugar más adecuado que en vez de demoler? ¿Por qué toman esas acciones como que muy deliberadamente en vez de buscar más alternativas? Siempre yo digo que es por ignorancia Ok, y falta de identidad. Gente que vive mucho tiempo fuera y llega aquí a su tierra y la quieren modernizar, quieren sacarla del subdesarrollo en el que se encuentra y cometen esas barbaridades, pero yo digo que es ignorancia total y profunda. No le encuentro otra razón porque la estupidez humana es muy grande, pero es más grande la ignorancia. Y si las juntas las dos al mismo tiempo, pues pasa eso, ok. que el mismo gobierno promueve la destrucción del patrimonio cultural. No sé si Entonces quedó respondida la pregunta. ayuda en algo. No, digo, es que muchas veces pasa eso, ¿no? Que yo siento como esto es por desconocimiento, por no quererse poner a investigar, hacen soluciones rápidas que no son las adecuadas. Sí, Pero bueno, efectivamente. gracias, Arquís. Para servirte con mucho gusto, ya sabes. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta al ponente? Doctor, como que no hay preguntas. Es más bien le pregunto yo a usted, ¿quisiera usted continuar o dejamos 10 minutos de descanso como usted nos indique? Como ustedes me indiquen, yo me puedo seguir derecho y sin problema, ¿eh? Pues si pudiera usted continuar, doctor, adelante, por Pues, favor. de acuerdo. Bueno, listo. ¿Qué es la identidad cultural? La parte de la identificación de la lengua y todo. Arispe dice que toda identidad es relacional y múltiple. Los mexicanos somos pluriétnicos, pluritodo. Somos al mismo tiempo oriundos de un pueblo, de un barrio o de una ciudad. Somos portadores de Doctor. una cultura étnica originaria, ya sea maya o nahua, o de cualquier otra. Perdón, ¿sí? Doctor, disculpe, ¿está usted ¿Algo? queriendo, sí, está queriendo compartir la pantalla completa, ¿verdad? Estamos en la portada porque no vemos la Ajá. pantalla, es que no se ve la pantalla completa. Me parece que está leyendo porque está el circulito en la pantalla que significa que está leyendo. Entonces yo creo que como tiene muy buenas imágenes, se está tardando en cargar En la pasar. presentación completa. Ajá. Sí, doctor. Nada más Ah, quería comentarle. Discúlpeme, por favor. Gracias. sí, sí, sí. Está lento el internet. Decía aquí que hay algunas fallas, pero en cuanto pase o me regreso y lo vuelvo a pasar, a ver si ahora sí. ¿Sí cargó? Aún no, pero esperemos un momentito. Sí van a tardar porque están pesaditas, pero sí es importante que vayan viendo las imágenes. Sí, a mí todavía me aparece su primera diapositiva, pero no en presentación completa, doctor. Déjenme ver qué podemos hacer. La voy a cerrar y la voy a volver a abrir Sí, para sí, que, sí, muy bien, por favor. a ver si carga completa. A ver ahora si carga o no carga. Dice que está usted, ya se nota la pantalla completa y en la siguiente diapositiva después de la portada, doctor. Muchas gracias. Ok, a ver, le voy a pasar a la tercera, a ver si responde. Aún no se ve la siguiente, sigue en la identidad cultural.
Ya pasó a la siguiente, doctor. Ok, más para ver si ya había cargado. Entonces, estamos en esta. Les decía que Arispe dice que, por definición, toda identidad es relacional y múltiple. Los mexicanos somos al mismo tiempo oriundos de un pueblo, barrio o ciudad, portadores de una cultura étnica originaria, ya sea maya o nahua o de cualquier otra etnia de las 50 y tantas que tenemos en el país, o de inmigración, ya sea afro u otras, o también es regional, oaxaqueña, jarocha, tapatía, norteña, yucateca. La identidad es el pueblo de donde venimos y de ahí viene, digamos, lo que nos identifica diferente a los demás. En la primera imagen, en la primera fotografía del lado izquierdo es la Casa Raboso, la 4 Oriente 408. Alguien en el siglo XVIII, en el siglo XVII ya se usaba, por ejemplo, poner talavera en los altares, a veces en las cúpulas, a veces en una parte de la fachada, pero en el siglo XVIII, a alguien se le ocurrió poner, no sé si se logre ver mi ratón chino, no sé cómo hacerle para que se vea mi cursor, pero bueno, si no, se les ocurrió forrar las columnas con talavera, con azulejo de talavera. El azulejo se podía emplear en todas partes, pero hasta que no se les ocurrió forrar el estilo, no surgió el estilo poblano. Y entonces linternillas, cúpulas, frontispicios se empezaron a llenar de talavera. San Francisco Acatepec, San José, varios edificios que forraron la columna. Y entonces, gracias a eso, no hablamos del barroco tlaxcalteca, ni hablamos del barroco oaxaqueño, ni del barroco de San Luis Potosí, porque no tienen una columna propia que los identifique. Los poblanos sí, una columna, una pilastra forrada de talavera. Y así surgió el estilo poblano en la arquitectura. Cuando llega Palafox y Mendoza, encargado de salvar a la iglesia y a la corona, sobre todo, de los jesuitas que estaban enseñando a los indígenas, los estaban culturizando, y eso era súper peligroso porque si leían que en Europa se estaban independizando los países, podía ser altamente peligroso, así que deciden expulsar a los jesuitas de América, pero él llega y quiere poner otros colegios que sean diferentes a los que ya habían fundado los jesuitas, a los que ya habían fundado los dominicos, como el de San Luis, el colegio de San Luis. Entonces, entre San Pantaleón y San Juan, decide fundar dos colegios, que es el de San Pedro y San Pablo, y se le hace muy acertado a Palafox imitar este recubrimiento de ladrillo y talavera en las fachadas, y le pone a toda la calle, a los cuatro colegios, a los cuatro edificios que están ahí, les pone una fachada de argamasa con los paños recubiertos con ladrillo y talavera. Y se populariza el estilo poblano en arquitectura. No hay nada más poblano que edificios barrocos forrados con talavera y ladrillo y enmarcados con pilastras de blancas de estuco, estos grandes volados, y no se hace solamente en los colegios, en San Pedro, por ejemplo, hoy Museo de Arte, que era el hospital, también lo forran con ladrillo, y los grandes palacios, las grandes casonas, también se llenan de este acabado en la fachada. Y cuando viene alguien de fuera, lo único que no van a encontrar en ninguna parte del mundo es esto que estamos viendo en la pantalla. Van a encontrar de todo tipo de arquitectura y de todo tipo de barroco, pero no van a encontrar esto que está en Puebla y que compartimos en buena parte con Tlaxcala, que se ha salido del centro histórico y que se ha reproducido fuera del centro histórico. Esto es una casa en la 31 Poniente, pero empezó de maneras diferentes. Por ejemplo, en San Francisco se hicieron tableros con talavera. Todavía no hay una composición artística específica. Nuestra Señora de Guadalupe, la Iglesia de la Luz, San Marcos, San José, que este es un poema de remodelación. La puerta estaba exactamente para la otra calle y deciden que dé hacia el parque y voltean todo el templo, le agregan esta nave desde la torre que se ve ahí para acá, para el frente, y lo llenan de talavera y ya están forradas. Este es un barroco estrictamente tritóstilo, barroco tritóstilo, pero
forrado con talavera. Es una de las primeras portadas religiosas de estilo poblano, barroco poblano. Como saben, la talavera tiene muchas influencias, italiana, china, árabe, y al final se logró sintetizar todas esas influencias y crear una talavera propia y hacer cosas simbólicas, incluso con cerámica importada. Estos muñecos que le dicen popularmente la gente son con mosaicos importados, pero el diseño de la fachada de talavera y cerámica es extraordinario, es barroco exuberante, es decir, no hay columnas, el ondulado de la cornisa, que denota la época de construcción o cuando menos de terminación de la casa, porque eran varias casas que después se unificaron. Eran dos grandes edificios que se unificaron. Y luego la de la derecha, digamos, el más simbólico de los edificios poblanos, barroco poblano, que en realidad es un barroco estípite, pero a los ojos del mundo, este es barroco poblano. El mosaico ya tiene figuras que no están en otras partes del mundo, edificios que crecieron en el siglo XIX y principios del siglo XX, que no tenían el revestimiento con ladrillo y talavera para asemejarse junto con la parte que ampliaban, le pusieron ladrillo porque los rodapiés o friso bajo, que es de piedra de cantera basáltica, y los esquineros también de piedra labrada, que son típicos del siglo XVII, los transforman y hacen un edificio del siglo XX, edificios que esta es la casa de diligencias, una casa, la primera casa de diligencias donde llegaban los carruajes que venían de Veracruz, iban a la Ciudad de México. Aquí hicimos la restauración y ampliación de una parte de esta casa, que es para la tesorería, no, para la Contraloría Municipal, pero de repente tomó cierto prestigio la Talavera y empezó el saqueo. Ahí ven en las casas de abajo cómo desmantelaban los azulejos y le iban quitando partes, incluso a casas que habían sido ampliadas a siglo XX con estilo neocolonial y algunas que aún permanecen abandonadas. Esta es la entrada de la Casa de las Diligencias. Esto es a lo que me refiero, que están abandonadas y son, ahí ven abajo de la cornisa, es una cornisa del siglo XVIII, dentada, con el limafronte de ladrillo, completamente abandonada, que es algo que teníamos que todos los poblanos abogar porque se rescate la arquitectura poblana, todo el patrimonio, por supuesto, pero en específico ese que nos identifica ante el mundo. Y luego parte de lo que nos ha tocado trabajar como universidad, que es el rescate de edificios históricos. Este fue un intercambio con Espinosa Iglesias. Cuando se enteró Espinosa Iglesias que habían intervenido su casa a la universidad, que la había adquirido la universidad y que la estaban restaurando, vino inmediatamente y dijo, se las compro. No, no la vendemos. Escojan una casa del centro, yo se las compro y les doy el dinero para que la restauren. Y escogieron esta casa, Alfonso Vélez Pliego, Ambrosio Guzmán, y restauraron esta casa de los Cañoncitos, que tiene una ampliación de siglo XIX que se mantuvo tal cual. Y tenemos muestras de siglo XX, de muchas épocas en las que se ha querido emparentar la arquitectura, no precisamente barroca, con la arquitectura de la época barroca. Por ejemplo, este edificio de la izquierda, que es un edificio neocolonial, o el modernista que está en la parte del centro a la izquierda, o ya funcionalistas como este de la 4 Sur, o este de los años 30 del funcionalismo estético, que es, digamos, de la escuela holandesa, y lo último que se ha hecho en Puebla, que es el centro de convenciones con aplicaciones de Talavera, el CIS, las plazas, algunas plazas comerciales, las estaciones de los Metrobús, como que continuamos con ese espíritu de mantener nuestra identidad poblana. Este edificio así se encontraba que San Pantaleón, antes de ser Palacio de Justicia, cuando lo convierten en Palacio de Justicia, le ponen su fachada ya con ladrillo, le faltó la talavera, pero porque es posterior a la época, digamos, no es original
por decirlo de alguna manera. En cambio, la Casa de Cultura, que es el antiguo colegio de San Pedro, ese sí tiene, digamos que la fachada palafoxiana, que en realidad es poblana, pero digo de Palafox porque él hizo que se revistieran los edificios para que se conservaran. Y desde el siglo XVII hasta la fecha se mantienen estos edificios. Casi todas las personas que hemos intervenido en un edificio histórico, muy poco hacemos con las fachadas, más que completar un poco los faltantes, pero se han mantenido a lo largo del tiempo de manera extraordinaria. Y esto es un poco del trabajo que yo hago como restaurador. Me tocó trabajar en la Casa Ronte. Mi primera intervención fue haciendo impermeabilizaciones y restaurando el domo central. En la casa del alguacil mayor, después del 99 se dañó y me tocó restaurar la parte posterior, cambiar unas losas, pero la composición arquitectónica de la fachada de ladrillo y talavera, en cada caso fue diferente. Igual nos tocó restaurar una losa de ahí del Colegio San Jerónimo y la casa de junto, que es para el posgrado. Igual antes del temblor del 99 nos tocó intervenir el Museo Universitario o Casa de los Muñecos. Este se ha tenido siempre el cuidado de mantener completa la fachada en todas las intervenciones. La Casa de las Bóvedas fueron mis pininos. Iba a ser el informe de José Doher, su primer informe de gobierno, y querían hacerlo en el patio, pero el patio tenía una cubierta de lámina de vidrio, de fibra de vidrio, y llovía más fuerte adentro que afuera, entonces ahí cambié primero lo del patio y luego ya el resto de las bóvedas que están aledañas a la escalera. La casa San Ildefonso, que esa ya me tocó participar 2 veces como director responsable de obra, una para convertirla en las oficinas de salubridad y otra para hacer la Universidad de la Salud. El exconvento de Santa Mónica, que al final solo restauré el templo y inyecté grietas de fachada y losas después del temblor del 17, pero que tiene una calidad en sus talaveras muy especial. También se estaban desprendiendo muchas piezas de esta casa en el Congreso del Estado y me tocó hacer la restauración y parte del plafón, pisos que súper difíciles de conseguir, que logramos completar. Y finalmente, eh, el destino me llevó a intervenir el edificio que yo considero que es el más poblano de todos los edificios, que es la Casa de Alfeñique. Esto es una foto de cuando estaba el Parián, que tenía todavía las techumbres, ya no las bóvedas que conocemos ahorita, sino el tejamanil, los volados de tejamanil, los aleros de tejamanil, y esto es como luce actualmente el edificio, que les digo, es de estilo churrigueresco, tiene estípites en las jambas de los edificios. No sé si logren ver, en los vanos de las puertas se ve un pequeño remetimiento antes de la ventana. Eso ya es metálico, es fierro, porque por donde se rasgan los edificios es precisamente por los vanos, entonces se reforzaron los vanos. Así es como la encontramos. Cuando llegamos estaba apuntalada, se evitó que se cayera y sobre todo eso ayudaba porque se había desprendido, 6 Sur, se había desprendido 6 centímetros, o sea, de intermedia eran como 3 centímetros y abajo era menos de 1 centímetro la separación. Pensaban que era mejor demolerla porque no era posible rescatarla. Así se observa después de la intervención de los trabajos que hicimos el proyecto y la obra. Estos son los daños que tenía, estas son las grietas que encontramos con el temblor del 17, un temblor fuerte, 7.1, que no tenía nada que ver con el de 8.2 que se dio en Oaxaca el 7 de septiembre de ese mismo año, que fue demoledor, fue gravísimo, y que después, al poco tiempo, a los pocos días, se nos olvidó que existía Oaxaca, porque ayer decían en el noticiario, si no le pasa a los chilangos, no pasó. El temblor de Jalisco, dicen, ni se enteraron, porque si no pasa en México, pues lo demás no es noticia. Estas es las condiciones en las que estaba cuando llegamos para intervenirlo, así estaba apuntalado. Junto, del lado derecho, es un edificio que también es en estilo
colonial de 3 niveles. Este me parece que es atribuido a Pavón Rivero, no me acuerdo bien, pero igual era para compaginar un poquito su edificio nuevo de siglo XX con la casa de Alfeñique. Estas son las grietas. No podíamos hacer lo que llamamos amarres o entre tejidos con las piedras, porque eran dos materiales completamente diferentes. Así que se hizo una propuesta de intervención en la que íbamos a meter acero y concreto. Y toda la vida, a mí me habían dicho que eso era pecado mortal, porque ese elemento tan rígido, en lugar de ayudar al edificio, lo iba a demoler porque se mueve de manera diferente, se comporta y vibra de manera diferente ante un temblor, y entonces que era una salvajada. Así que primero se hizo la propuesta de restauración, se hizo un comité por parte del gobierno del estado, se invitó nada más y nada menos que a Roberto Meli. Roberto Meli era la eminencia más importante en ese momento de restauración de monumentos históricos. Cuando se dañaba un monumento al primer mexicano que se llamaba era Roberto Meli, cuando se cayó la bóveda de San Francisco en Asís, en Italia, el primero en ser convocado fue Roberto Meli, un arquitecto genial, sensacional, que nos recomendó que sí se podía hacer, pero no se puede hacer de cualquier manera, y nos aconsejó cómo debía hacerse, así que se hicieron las correcciones que había recomendado Meli, se presentaron al comité de aquí del gobierno del estado, porque había la posibilidad de conseguir un recurso para la restauración de este edificio de canales internacionales vía UNESCO. Así que fuera miedos, fuera principios, fuera, digamos, ideas que nos habían venido metiendo desde siempre, de que era pecado mortal meter acero y concreto. Lo que es pecado es hacerlo sin saber cómo se debe de hacer. Así que perfectamente ya bien orientados, sunchamos, construimos nuevas columnas, nuevas traves, le pusimos fierro hasta en los dientes. La parte más débil, que es la que aparece en el óvalo, o las que aparecen en los óvalos, fue donde se recomendó que se hiciera un refuerzo, pero siempre y cuando se integraran a los muros y a las losas para que trabajen de manera homogénea siempre, como lo hace cualquier losa de concreto, cualquier trave, trabaja de manera homogénea el concreto con el acero. Así que lo mismo que dije hace rato, la ignorancia. Mucha gente pensó que era la más mala restauración que se había hecho ¿cómo se llama? En el temblor o después del temblor. Incluso en la Bienal Nacional de Arquitectura, uno de los restauradores, de esos super ultra archiconservadores, dijo que no se podía premiar porque tenía mucho acero. Bueno, pero se hizo la intervención, las inyecciones convencionales, los amarres o entretejidos que se llevan. Aquí sí no se hicieron nada con cemento, aunque pareciera por lo oscuro que cemento, son productos químicos. Así estaba caída la balaustrada de la parte alta. En la parte de la derecha ya es la restauración. Aquí lo único que hicimos como acero es poner una cadena de desplante y castillos en los extremos para que no se vuelva a caer nunca. Y, digamos, el reforzamiento de las losas para tratar de amarrarlas con los muros, las inyecciones de las grietas. Ahí está la reconstrucción de la balaustrada, ahí están los castillos y las cadenas. Y, digamos, gracias al doctor Meli, ahora lo puedo presumir. Si lo hubiera yo hecho hace 3 años, me hubiera dado vergüenza meter un fierro en la restauración. Así que con toda la suerte del mundo me tocó participar en la intervención y conservación de monumentos históricos que consideramos identitarios de los poblanos, de la historia de Puebla, y que más nos representan ante el mundo como elementos de identidad patrimonial. Pues ahora sí, muchas gracias. Quedo a sus órdenes para todas las críticas y comentarios que gusten hacer. Yo encantado de poder responder lo que sepa, lo que no sepa, lo invento, pero también les respondo. Doctor, muchas gracias por la excelente ponencia en donde nos comparte estas experiencias con
el ingeniero Roberto Meli, que es muy valorado en la maestría en restauración de monumentos de la UAP. Y del mundo. sí, y qué fortuna que usted haya podido interactuar con él y que haya podido confirmar que lo importante es salvar el monumento, salvar el edificio y haciendo unas intervenciones que funcionen, ¿verdad? Que protejan al edificio. A mí me surgen algunas preguntas, doctor, si me permite, antes de que los participantes quisieran ya formular sus preguntas, es Sí, claro, adelante. si existe algún registro o como memoria sobre las intervenciones que acaba usted de mencionar con concreto para, digamos, poder aprender sobre estas intervenciones. Sí, claro, están los cálculos, están los planos, están los libros blancos de Lina, todo está completamente registrado porque ya saben que no se puede hacer nada si no lleva la autorización de Lina y hay una memoria que es pública, está en la biblioteca de Lina y personalmente cuando quieran algo yo les comparto imágenes, planos, memorias, lo que necesiten. Con mucho gusto yo soy un libro abierto que les puedo contribuir en lo que necesiten ya de manera específica. Estuvo un doctor ahorita de ingeniería civil, que se me olvida su nombre, que era, digamos, el presidente de este comité para la restauración de los monumentos, y él revisaba todos los planos. Cuando vio el proyecto, él fue el que lo hizo revisar por Meli porque tenía dudas, igual que muchos que hemos participado en restauraciones, de si meterle fierro o no. Y él fue el primero que nos trajo la noticia de que estaba bien, pero que había que hacerle algunos cambios. No recuerdo el ingeniero, es doctor en ingeniería, era el encargado de avalar todos los proyectos que hiciera el gobierno del estado como intervención y obviamente después someterlo a la consideración de las autoridades en el INAH, pero no recuerdo, no me sale el nombre, lo tengo aquí. Pero sí, adelante cuando gustes. Sí, doctor, muchas gracias. Y bueno, yo tengo otra duda con respecto a unas torres que están en las esquinas de una esquina que está en 5 de Mayo y Reforma. Son como, está la torre y remata esa esquina con una cúpula como mudéjar. ¿Esas Ajá, construcciones son de la época del Porfiriato o de qué época ajá. es? En el siglo XIX, muy temprano el siglo XIX, se hizo arquitectura neoclásica, es decir, dórica, jónica y corintia, arcos de medio punto, dinteles clásicos, impostas, pilastras, todo así con formas. En el segundo tercio del siglo XIX entraron corrientes del llamado romanticismo, se fue dejando poco a poco la arquitectura neoclásica para entrarle al romanticismo, que no es otra cosa que meter arquitectura que los franceses habían traído de Asia, de la India, y que habían, digamos, utilizado en sus edificios. El romanticismo no nada más es en la literatura, sino en la arquitectura, y se identificaba mucho con un periodo que va a ser posterior, que es el periodo de la Revolución Francesa, que tiene que ver con los enciclopedistas, perdón, y con el positivismo. El positivismo como estilo lo que hacía era intentar racionalizar primero el racionalismo como la primera herramienta de análisis, meter a la ciencia en el diseño de los edificios. Y ahí entra el acero, el edificio más representativo. Bueno, dos de los edificios más representativos es la Biblioteca Nacional y el Panteón. Luis XV se da cuenta que le informan que en Roma están haciendo una basílica más grande que Notre Dame y se espanta y dice, no, pues ¿cómo? Y beca a dos arquitectos, a Soufflot y a Mansart, y los manda y vayan a ver qué están haciendo los romanos y cuando vengan quiero que hagan una catedral mejor que la de ellos, más grande. Y sí, y se van con gastos pagados, caballos de recambio, viáticos, todo lo que luego nos niegan para viajar. Ellos lo tenían, van a Roma y regresan y a uno le encargan hacer una iglesia que es la de los inválidos, a Mansart, y a Soufflot le encargan la nueva catedral de París, que es Santa Genoveva. Santa Genoveva es la patrona de París. Y para que se vea más grande de lo que realmente va a ser, deciden darle una colina que está enfrente del Palacio de Luxemburgo. Y
al ser la catedral físicamente más grande y elevada, más alto que la de Roma, pues le ganarían fácilmente a los romanos. Presenta el proyecto, sufló y otra vez la ignorancia. Como está muy esbelta, dicen que se va a caer, que no se va a poder construir. Y no hay científicos más que la recién creada École Polytechnique, que tenía dos carreras: ingeniería militar para los ingenieros que estudiaban puentes y eso, y los caminos, pues pon hecho C, ¿no? Puentes y caminos. Y a la cabeza estaba Durán, y a Durán le dicen, bueno, pues, ¿tú qué sabes? ¿Qué crees? Pues que se va a caer. ¿Cómo que se va a caer? Sí, pues no tiene las proporciones debidas, los muros están muy delgados. Y Sufló decía, el argumento no es válido, lo que dice Durán no es válido, que me argumente geométricamente o desde el punto de vista de cargas, que no es viable y no se lo pueden demostrar. Finalmente deciden hacerla más chiquita, ahora es el Panteón, porque tenían miedo de que se cayera. Y junto, la Biblioteca Nacional le meten acero, pero unas columnas tan esbeltas como las del gótico y unas bóvedas de acero con elementos de acero y ladrillo extraordinariamente delgadas. Nos dan una nueva imagen de la arquitectura, y el acero que le meten a la biblioteca va a ser simbólico para todo el mundo, porque es la primera vez que se puede racionalmente construir un edificio que no se va a caer, donde ya hay matemáticas, ya hay cálculo, ya hay estudio de la resistencia de los materiales, y este periodo se va al mundo y casualmente llega en la época porfiriana a México. Las primeras columnas porfiristas se cuelan en Panzacola, donde habían colado antes los postes de los dragones y las bancas y habían hecho piezas para las fábricas de Antuñano. Y todas las columnas de acero que se metieron en ese periodo son de ese estilo, que tiene muchos nombres. No hay un nombre universal como el gótico o el romántico o los demás estilos, sino tiene muchos nombres. Hay gente que le dice que el positivismo, ¿no? En México no tenemos tanta broca porque como fue en el periodo de Porfirio Díaz, pues le llamamos porfirista. Todos los zaguanes que tienen una columna al centro, sean de madera o metálicos, son porfiristas. Todos los edificios que tienen columnas metálicas son porfiristas. Y todos los que tienen una configuración romántica son del periodo porfirista, así que es difícil, digamos, en Chile, por ejemplo, se llama estilo hacienda porque las haciendas más importantes se hicieron en el 19 y entonces se llaman estilo hacienda, pero va cambiando de nombre en muchos países. En Inglaterra tiene nombre de reyes, ¿no? Adelante. No sé si te ayuda eso. Sí, doctor, muchas gracias. De los asistentes, ¿alguna pregunta que tengan para el doctor Carranza? ¿Elisa? Sí, perdón, ¿O yo sí quisiera hacerle una pregunta, doctor. Díaz Moreno? Adelante. Adelante. Sí, Jaime Díaz Moreno. Oiga, muchas gracias por la ponencia, muy ilustrativa. Al hablar usted del estilo poblano con el uso de la talavera y el ladrillo, esa profusión del uso de ambos materiales, y ese estilo tan característico de Puebla que, como usted dice, pues a nivel mundial lo identifica, ¿verdad? No es el equivalente Sí, este estilo, claro, con las proporciones guardadas, no es el equivalente al uso del tesontle rojo y negro y la chiluca en la Ciudad de México, porque es también muy característico en la Ciudad de México el uso del tesontle desde el siglo XVIII, tesontle rojo, negro, jambas, dinteles con chiluca y muy característico nada más en la Ciudad de México. Sería el equivalente. sí, adelante, perdón. Sí, es esa la pregunta, doctor. Ok, sí, pero anoté al principio que columna, estilo, es la que identifica a todo lo demás. A los chilangos, sin ofender a nadie, nada más por identificarlos, no se les ocurrió forrar las columnas con piedra chiluca. A los de San Luis o a los de Querétaro no forraron sus columnas con la piedra de cantera regional. Las hicieron de cantera, pero no las forraron con la cantera. Y en México no forraron ninguna columna con piedra chiluca. Mientras no ataña al estilo, a la columna, puede hacerse lo mismo exactamente en todas partes, pero no meterse con el estilo, no meterse con la columna. Por eso, mundialmente sí existe el estilo poblano y no existe el estilo chilango,
o el estilo de San Luis Potosí. Es barroco. ¿Con qué materiales están forradas o revestidas las fachadas o los cimafrontes? Con piedra chiluca, con piedra de tezontle, la roja, la chiluca es la gris, pero no tienen un estilo particular, usaron los estilos internacionales, el barroco austero, el barroco tritóstilo, el barroco salomónico, el barroco estípite, el barroco exuberante, todos los tipos de barroco usando las columnas que usaron en el Perú, que usaron en España, en Portugal y en todo el Mediterráneo. Aquí la diferencia es que lo forraron con talavera y todo lo que acompaña eso es el estilo poblano, estilo, nada más columna. Olvídate de todo lo demás. Ok, Estilo. ok, ¿Sale? exclusivamente en las columnas. Estilo, sí, el estilo. Sí, por eso en la Ciudad de México no están Exclusivamente en el forradas con estilo. chiluca, están hechas de chiluca. Exactamente, están hechas con chiluca, están hechas este, con piedra de Sí, igual cantera. igual los dinteles y las jambas, cornisamientos, todo eso, pero Exactamente. no están, Aquí pero están las hechas columnas o pilastras no están forradas de chiluca, ¿no? Claro, claro. Muy bien, muchas gracias. con basalto Con basalto, sí. y Y están con la piel de hechas, recinto negro. pero no pierden su estilo, digamos, siguen conservando las características del estilo barroco. No Sí, lo desde luego. alteraron, no lo modificaron. Acá sí, porque para hacer la curva, para hacer el doblez, lo achaflanaron, modificaron por cuestiones prácticas las columnas, el fuste y por tanto los capiteles y los basamentos. Y allá no, los labraron como se labraron en todo el mundo, con el mismo estilo, las mismas formas, por decir algo. Sí, ¿De así es, acuerdo? así es. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola. Bueno, primero que Sí. nada, agradecerle mucho su charla. Me pareció muy interesante. Y bueno, querría preguntarle muchas cosas, pero creo que por el tiempo, nada más me gustaría saber si nos puede compartir un poquito el proceso de intervención en pintura mural. O sea, ¿cuál sería, grosso modo, tal vez, como el paso a paso? Bueno, no soy experto porque los expertos son restauradores de bienes muebles, pero lo primero que se hace es velarlo, es protegerlo, ver cómo está. Hay unas velaturas que se hacen, calcarlo si es que no está completo, tratar de completarlo. Básicamente, una vez que ya está protegido, se hace la investigación para saber su origen y luego se hacen las pruebas químicas para ver qué tipos de pigmentos se utilizaron y luego ya se hace la consolidación de los aplanados para que no se vaya a desprender. Una vez que ya están consolidados los aplanados, se procede a la reposición de las partes de pintura que sean necesarias, cuando se decide complementar, porque otras veces se decide no complementar, dejar nada más los vestigios que se hallen, la pintura que está original y digamos, eso es todo lo que te podría decir porque la gente que ha trabajado con nosotros, que son restauradores de pintura, eso es lo que han hecho cuando yo he estado ahí, nunca lo he realizado, no es mi especialidad, pero así a grandes rasgos es lo que se hace en la intervención de la pintura mural. Ah, ok, gracias. Primer paso, saber qué es. Segundo paso, investigar su origen, sus características. Tercer paso, ver qué tipo de pintura, qué tintes, qué pigmentos tiene la pintura. Cuarto paso, consolidar la pared, el aplanado donde está ubicado el mural y ya proceder a la intervención, la que se haya decidido. Ok. Y bueno, otra pregunta que quería hacerle era con respecto al uso de las tecnologías, porque bueno, ahorita ya con, no sé, estas cuestiones de impresión en 3D, el uso de los drones para esta cuestión de levantamiento, no sé, ¿de qué? Fotogrametría, pues no sé si ahorita ya está como más aplicado pues en nuestro contexto, y sí, no sé qué opinión tiene al respecto. A ver, Gracias. lo de la tecnología, un maestro de restauración, siempre lo pongo de ejemplo y lo digo, es que dice, para que aprendan de una sola lección qué es la restauración, imagínense que atropellaron a su abuelita, pero la atropelló un tren y la hizo pinole, no dejó huesos completos, todas las costillas, piernas, brazos, todo completamente roto, pero viva. Llega al hospital, mandan a traer a los familiares y le dicen,
Pues miren, ya la señora ya es muy grande, ya está viejita, restaurarla pues va a ser muy caro y pues la verdad no valdría mucho la pena intervenirla. Casualmente, aquí en el hospital dejaron unas niñas abandonadas, se las cambiamos por su abuelita. ¿Qué diría la familia? Que la maten, pues les van a dar dos en lugar de una, Sí, pero ya no sería la abuelita. ya no sería la abuelita. Esa es la esencia, eso es lo que ahí tenemos que aprender, cuál es la esencia. Lo valioso de ese patrimonio es que es la abuelita. Y entonces, si se puede salvar, salvémosla. Y pues la salvan, pero hay algunos huesos que ya no se pueden reconstruir. Entonces le ponen una mano biónica, una pierna biónica, le ponen algunos aparatos para que, unas varillas a los costados de la columna para que pueda caminar y enderezarse, ¿no? Le ponen unas rótulas nuevas en las rodillas, total que la dejan espectacularmente para un maratón a la abuelita. Y viva, un restaurador hubiera dicho, no, pues hay que poner los huesos, buscar huesos afines, hacer la reposición de los huesos, de la cadera, habría metido más meticulosamente a restaurar y a reparar a la viejita, ¿no? Y a lo mejor el resultado hubiera sido al final el mismo. La pregunta es si la tecnología no es invasiva y no es lo más importante, sino lo más importante es la persona, el monumento, y requiere de implementar nuevas tecnologías para conservar su esencia, yo creo que puede emplearse la tecnología y hay muchos tipos de intervenciones en el mundo, ¿eh? En el mundo. Reconstrucciones extraordinarias. Pues la misma bóveda de San Francisco de Asís, no sé si conozcan el procedimiento, consiguieron unas mallas, la inflaron y ya que estaba inflada, la reconstruyeron, pero le metieron acero para que ya no pudiera tener tensiones, que es la parte que no tienen o los edificios antiguos no resisten a las tensiones, las compresiones las soportan perfectamente, no hay bronca. La bronca es las tensiones. El tipo de vibración, hay cierto tipo de vibración que sí lo resisten perfectamente y otro que no. Así que si logras introducir una tecnología que no sea invasiva, que no sea lo más importante, sino que lo más importante sea la abuelita o el monumento y que respeten su integridad y creo que puede aplicarse perfectamente la tecnología. Estamos ya en ese renglón en todo el mundo. Todo lo que se hace ya se hace con la alta tecnología. Por ejemplo, la fibra de carbono, que es muy, digamos, muy ligera, poco invasiva, que meten sunchos con la fibra de carbono y no te das cuenta que existen y no hay que meterle acero y funciona perfectamente. A veces no lo hacemos porque es carísimo, pero a veces vale la pena. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y quisiéramos seguirle haciendo preguntas porque nos acaba de compartir el hecho real de la conservación y podríamos seguir toda la tarde, doctor. Agradecemos a todos y a todas los que han hecho preguntas al ponente. En el registro de forms pueden seguir formulando preguntas y se las podríamos hacer llegar a usted, doctor, para que en algún Yo momento se encantado, sí. pudiera. Muchas gracias, doctor. Entonces, Como dije al principio, si lo sé, se los digo y si no lo sé, lo invento, pero les contesto. muy bien, doctor, muchas gracias. A nombre del Colegio de Investigaciones y Posgrados, le agradecemos mucho el que nos haya compartido su experiencia en cuanto a la restauración de edificios históricos. Le cedo la palabra a nuestro rector, el doctor Mortimer, para que pueda agradecerle también. Gracias, doctor. Doctor Eduardo Carranza, muchas gracias por esta ponencia muy interesante. Siempre se aprende algo de usted. Le agradezco mucho su participación y le haremos llegar su reconocimiento a través de Lucho. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y encantado de participar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Ana, y a Hasta luego, todos. doctor. Buena Gracias, tarde. doctor. Hasta luego. Gracias. Bye. Bien, a nuestros asistentes.